Saludos cordiales, estimados profesionales. Este día vamos a ver el tema de medicina basada en evidencia, que es un tema que ha cobrado bastante protagonismo en los últimos años en nuestro gremio, en nuestra práctica profesional. En cuanto al origen, pues la primera jerarquización de la evidencia fue formulada por este grupo canadiense de trabajo sobre el examen médico periódico en 1979 y esta se desarrolló para la evaluación de medidas preventivas. Fue adaptada posteriormente por otro grupo de trabajo, siempre de servicios preventivos de Canadá, en 1984, quienes organizaron los niveles de evidencia NE y grados de recomendación GR para sujetos asintomáticos, indicando cuáles procedimientos eran los más adecuados y cuáles debían ser evitados. A grandes rasgos, vamos a ver en este esquema los tipos de estudio, que es algo que me interesa que lo recordemos, porque a partir de ahí es que se clasifican los estudios, cuáles son los que tienen mayor evidencia científica de acuerdo al análisis estadístico que ellos tienen. Grosso modo, los vamos a dividir en aquellos estudios que no tienen intervención, o también llamados observacionales, y en los estudios que sí tienen intervención, también llamados experimentales. Los estudios observacionales no tienen intervención, es decir, el investigador únicamente está observando, sin embargo, tienen diferentes alcances, ¿verdad? Pueden ser algunos descriptivos y otros analíticos. Los descriptivos están los casos clínicos, series de casos y estudios transversales, también llamados estudios de encuesta. Por lo general, estos son estudios que no tienen un análisis estadístico tan fuerte como otros que ya vamos a ver aquí más adelante. Y los estudios de carácter analítico, estos por lo general son longitudinales y estos pues se dividen en estudios de casos y controles y los estudios de cohorte. Dentro de los estudios observacionales, el de mayor evidencia es el estudio de cohorte. Es un estudio que lleva bastante seguimiento. Medimos bueno, controlamos la exposición a ver en qué resulta, en qué efecto resulta y tiene la característica, ambos, tanto el casos y controles como el de cohorte, que tienen un grupo de comparación. Es decir, tenemos un grupo, por ejemplo, que ha estado expuesto a un determinado factor de riesgo y vamos a ver si en realidad desarrolló la enfermedad versus otro grupo que también ha estado, ha estado expuesto al mismo factor de riesgo, pero que no desarrolló la enfermedad. O sea, un grupo lo desarrolla, otro grupo no lo desarrolla y vamos a ver los factores de riesgo y las características de ellos para poder discernir a partir de ahí qué es lo que pudo haber influenciado o cómo se caracterizan aquellas personas que enferman o que no enferman. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Ahora, los estudios de intervención se llaman estudios experimentales, solamente que aquí, obviamente, aparte de que se manipula la variable, yo como investigadora hago un procedimiento, introduzco algún medicamento o cualquier otra situación que me marca un antes y un después en la investigación. O sea, el investigador al inicio perdón, el investigado o la persona estudiada al inicio de la investigación no es la misma que al final, ¿verdad? Entonces, aquí hubo, aparte de la manipulación de la variable, también existe un grupo control y si son elegidos de forma aleatoria, estas tres características son los que caracterizan a los ensayos clínicos puros o a los estudios experimentales puros. Y por eso se llaman así, ensayos clínicos aleatorizados y controlados. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no son aleatorizados o que no tienen un grupo control, pero que sí hay una manipulación de la variable? Siempre están en los tipos de estudios experimentales, pero como no tienen esas dos características, se les llama cuasi experimentales o pseudo experimentales. Dentro de estos experimentales, el de mayor evidencia van a ser siempre los ensayos clínicos puros, ¿verdad? Los aleatorizados y controlados. Recordemos esto, o sea, no es lo mismo que yo haga un solo estudio, yo como investigadora, o que analice una gran cantidad de estudios aleatorios, o sea, ensayos clínicos aleatorios controlados, no es lo mismo hacer uno solo a que yo venga y me ponga a analizar de una forma sistemática 20, 25 estudios, ensayos clínicos aleatorizados controlados. O sea, va a tener mayor peso aquellos que han hecho un análisis de varios ensayos clínicos que aquellos que han analizado únicamente uno.
¿verdad? Y eso lo vamos a ver aquí. En esta pirámide están los niveles de evidencia. Si ustedes se fijan, en la base están los de menor evidencia y arriba están los de mayor evidencia. El de menor evidencia van a ser aquellas opiniones de expertos, aquellos estudios que no están metodológicamente bien estructurados o que no tienen análisis estadísticos profundos. Luego, si ustedes se fijan en esta pestaña, siguen los estudios observacionales que, como lo vimos en este esquema, son los que están acá del lado izquierdo. Y vemos que están el reporte de caso o un case report, la serie de casos, un cohorte o los casos y controles, los transversales, todos ellos están en este nivel, ¿verdad? Luego, ahora, bueno, ya lo voy a explicar más adelante. Ahora, siguen luego los experimentales, los estudios experimentales, y aquí hace la división, los no randomizados o los no aleatorizados y los estudios aleatorizados. O sea, va a tener más evidencia los que tienen los estudios controlados, aleatorizados, que los que no. Luego, siguen ya los de una evaluación más exhaustiva, más crítica, y aquí pueden estar las guías las guías prácticas clínicas, donde están obviamente, tienen como base la medicina basada en evidencia, para la redundancia. Entonces, son estudios que han llevado mucha revisión y por eso se pueden catalogar en este tipo, ¿verdad? Tienen mayor evidencia también porque es una recopilación de muchos estudios. Ahora, hay un término muy utilizado que son las revisiones sistemáticas, que es esta parte que estamos viendo aquí, en la cúpula de la pirámide. Dentro de las revisiones sistemáticas hay prácticamente dos: los que no tienen análisis estadístico, que se les llama así, revisiones sistemáticas, y los que sí tienen análisis estadístico, que son los metaanálisis, que son los de mayor evidencia científica. ¿En qué consisten las revisiones sistemáticas? Yo como investigadora puedo hacer una revisión sistemática de estudios de cohorte, puedo hacer una revisión sistemática de estudios controlados no aleatorizados, puedo hacer una revisión sistemática de estudios controlados aleatorizados, que sería lo ideal. Entonces, una revisión sistemática también va a tener un valor dependiendo de cuáles sean los tipos de estudio que yo elegí, pero la revisión sistemática quiere decir que hemos revisado varios artículos del mismo tipo, de la misma enfermedad o de las mismas variables, para poder sacar conclusiones. O sea, no es lo mismo que lo diga un solo estudio a que lo digan 25 estudios, 50 estudios o más estudios que confirmen el mismo resultado. El metaanálisis, aparte de que es una revisión sistemática, o sea, todo lo que ya hablamos, aparte de eso, hace un análisis estadístico que lo confirma. O sea, no se queda únicamente en la recopilación sistemática de la información, sino que aparte de eso hace pruebas estadísticas que le confirmen lo que está diciendo. Y es por esto que tiene un valor mucho mayor y es el tipo de estudio de mayor evidencia científica. O sea, si queremos leer lo que, digamos, tiene más confiabilidad, por supuesto, un metaanálisis. Ahora, para fines de tesis, para fines de preparación de un tema, podemos elegir diversos tipos de estudio, que no quiere decir que un estudio transversal, por ejemplo, tenga un bajo nivel. Todo va a depender de los objetivos que nosotros queramos en el momento de la búsqueda de literatura. Por ejemplo, si usted está preparando su tesis, no vale la pena apuntar al 100% a ver la metodología de un metaanálisis, ¿verdad? Cuando a lo mejor todavía nos hace falta aprender algunas cosas en el camino. Puede ser que hagamos un buen estudio transversal o un estudio de casos y controles bien estructurado, que metodológicamente nos sea más factible y viable realizarlo para fines de tesis. Ahora, en este tema vamos a ver dos términos muy importantes: el nivel de evidencia y los grados de recomendación, que no son lo mismo. Aquí solamente recordarles que hay diferentes y hay una variedad de clasificaciones de niveles de evidencia. No solamente existe una, o sea, no solo porque digamos 1A es la única que existe. No. Hay que saber que existen más de 100 clasificaciones internacionales, que son las que yo les he puesto ahí en un artículo, que es un artículo muy sencillo, pero da mucha información y hace énfasis en eso, en que hay diferentes tipos. Y aquí para fines de la clase les voy a presentar únicamente dos. Uno, que es la canadiense, que es el de la que hemos estado hablando, de dónde se originó. Ellos, a quien les voy a presentar dos tablas: la tabla de los grados de recomendación y la tabla de los niveles de evidencia. En la tabla de los grados de recomendación, vean que está en letras y los grados de niveles de evidencia en número.
Los grados de recomendación, el A y el B, son los que recomiendan. O sea, en esta clasificación, el A y el B es recomendable. El D y el E son intervenciones no recomendables. El literal C son aquellas que están entre estas dos de arriba y estas dos de aquí en medio, porque pues es una evidencia que es contradictoria, pero existe. En cambio, en la letra I no existe una evidencia suficiente como para poder recomendar un tratamiento. Si ustedes lo leen, pues literal A, existe buena evidencia para recomendar la intervención. Literal B, existe evidencia moderada, es decir, menos que la. El literal C es una evidencia contradictoria. Literal D, existe una evidencia moderada para no recomendar la intervención. El literal E, existe buena evidencia para no recomendar, es decir, el literal E tiene más evidencia que el D para no recomendar una intervención clínica de prevención. Y el literal I, existe evidencia insuficiente para hacer una recomendación. Ahora, los niveles de evidencia que ellos colocan aquí, que tiene más que todo que ver con el tipo de estudio que se ha elegido, que son los que hemos visto en la pirámide y en el esquema, el tipo de estudio. Y ustedes vean que lo clasifican en 1, que es la evidencia existente a partir de ensayos clínicos con aleatorización. El 2.1 es una evidencia que surge a partir de los ensayos clínicos sin aleatorización. El 2.2 es aquella evidencia existente que surge a partir de estudios de cohorte, de casos y controles, idealmente realizados por más de un centro o un grupo de investigación, o sea, por más de un centro de investigación, o sea, que se haya confirmado por varios centros o por varios grupos de investigadores. El 2.3, evidencia existente que surge a partir de comparaciones en el tiempo o entre distintos centros, con o sin intervención, y podrían incluirse resultados provenientes de estudios sin asignación aleatoria. Y por último, la evidencia 3, que existe, que surge a partir de la opinión de expertos basado en la experiencia clínica, es lo que veíamos en la base prácticamente de la pirámide. Entonces, prácticamente son 3 niveles de evidencia, 1, 2 y 3, solo que el 2 se divide en 3 subnúmeros, por decirlo así. Entonces, vean esta clasificación. Ahora, les presento la de la Fundación del Colegio Americano de Cardiología, en conjunto con la Asociación Americana de Cardiología, que ellos lo ven más que todo de las intervenciones que ellos hacen a nivel quirúrgico. Entonces, vean en el lado izquierdo están los niveles de evidencia en letras y los grados o las clases de recomendación están en números, clase 1, clase 2A, 2B y 3. El nivel de evidencia A, recuerden que tiene más que todo que ver con el tipo de estudio, es igual, ¿verdad? O sea, son estudios en múltiples poblaciones evaluadas y son datos derivados de ensayos clínicos con aleatorización o revisiones sistemáticas. Vean que no es lo mismo hacer un estudio en poblaciones grandes, es decir, un ensayo clínico en una población de 20,000 personas, que un ensayo clínico en una población de 10,000. O no va a tener un ensayo clínico de 1,000 versus uno de 200, o sea, en la misma variable. Va a tener más evidencia el que tiene una población más grande. Entonces, por eso habla también del tamaño de la población. Luego el nivel B habla de poblaciones limitadas evaluadas, son menos, y son datos derivados de ensayos clínicos simples o estudios sin aleatorización. El nivel C habla de poblaciones muy limitadas evaluadas y o solo consenso de opiniones de expertos, estudios de casos o de cuidados estándar. Ahora, vean los grados de recomendación. Y lo describe esto porque está en español, pero esta es la original, que lo pone con colores. Y vean en la clase 1, le pone estos signos de mayor que. El beneficio es muchísimo mayor que el riesgo. O sea, no necesita más estudios adicionales, ya que está confirmado que es muy recomendable y se puede aplicar el tratamiento. En la clase 2A, el beneficio siempre es mayor que el riesgo, aunque no tanto que el 1, como el 1. Siempre necesita más estudios, pero es razonable utilizarlo, aplicar el procedimiento o la intervención o el tratamiento. La clase 2B, el beneficio no es tan mayor que el riesgo, ¿verdad? Puede ser a veces igual, y aunque todavía no es tan irrazonable utilizarlo, ¿verdad? Pero ya está en color naranja. Y la clase 3, estamos hablando que el riesgo sí supera el beneficio y incluso lejos de ser
lejos de ayudar, puede en vez de eso perjudicar. Entonces es algo que no es recomendable. Por lo tanto, obviamente todo hay que correlacionarlo con la clínica, ¿verdad? Pero vean que si ustedes cruzan el nivel de evidencia A con la clase de recomendación 1, o sea, el 1A, siempre va a ser el de mayor recomendación y de mayor evidencia científica por esas razones que estamos explicando en este momento. Ahora, ahora vean esta intercepción del nivel A de evidencia con la clase 3. ¿Qué quiere decir? Que hay algo, o sea, una intervención que no es para nada recomendable, ya que es seguro que va a causar daños y tiene un nivel de evidencia A, o sea, se hizo en poblaciones grandes con estudios de los más confiables, ya sean ensayos clínicos aleatorizados o revisiones sistemáticas, con una recomendación clase 3, quiere decir que el riesgo supera los beneficios y lejos de ser una ayuda, puede ser perjudicial. Entonces, ahora vean que esa clasificación me gusta porque no subvalora, deja en grados recomendables incluso los estudios que son de, por decirlo así, de bajo nivel de evidencia. ¿Verdad? Pero todo tiene que ver, por ejemplo, habrán estudios que no vamos a poder hacer los experimentales. Es decir, si al hacer el experimento la persona fallece, obviamente no aplica hacer un estudio experimental. Puede ser que convenga más hacer un estudio de cohorte, un estudio de casos y controles, cuyas conclusiones sean tan importantes que en realidad permitan dar una recomendación clase 1 de acuerdo a este esquema. Obviamente, la clasificación menos eh, que con menor evidencia y menos recomendada va a ser la clase C3, eso sí, ¿verdad? Entonces, bueno, con eso termino la clase. Espero que haya aclarado un poco sus dudas y esto va a facilitar una búsqueda de literatura también en línea o en cualquier lado que nosotros tengamos acceso. Así que veamos la siguiente clase.